De nuevo, muy buen día, estimados estudiantes. Yo soy Eusebio Avendaño y en esta segunda entrega de reflexiones sobre epistemología para estudiantes de filosofía que no estudian filosofía, quiero poner en común con ustedes algunas generalidades sobre nociología y epistemología, alimentadas desde los orígenes de la cultura de Occidente en Europa. Cuando hablamos de epistemología, hacemos referencia a asuntos relacionados con el conocimiento científico, con la acción de conocer, con nuestro deseo de saber, de explorar el mundo y el cosmos que nos circunda y con el que tenemos que ver. Es más, cuando evocamos la palabra epistemología, nos devienen preguntas tales como: ¿qué es conocer algo o a alguien? ¿Es posible conocer? ¿Solo los seres humanos conocen? ¿Cómo conocemos los seres humanos? ¿Cómo expresamos lo que conocemos? Si otras especies animales distintas a nosotros conocen, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo expresan? ¿Qué es lo que nos permite afirmar que tenemos tal o cual conocimiento? Para estas reflexiones nos detendremos de manera exclusiva por ahora en lo relacionado con el conocimiento humano. De este modo, al decir noceología, haremos referencia a, por ejemplo, si es posible que conozcamos o no, al cómo conocemos, o si lo que decimos conocer nos determina o si nosotros determinamos lo que decimos conocer, a la producción de saber. En fin, a todo lo relacionado con el conocimiento humano, lo que algunos identifican con la teoría o filosofía del conocimiento. Estas lecturas están alimentadas por el acercamiento a un libro que se llama Manual de Introducción al Pensamiento Científico, escrito por Grajales y Negri, en su capítulo 2, Ciencia y Epistemología. Cuando nos referimos al conocimiento humano, hay un interés por la dicotomía entre lo que consideramos es verdadero y lo que es falso, lo que pertenece al mundo de la opinión, al mundo de la doxa, y lo que pertenece al de la episteme, al mundo de la ciencia, en donde identificamos lo verdadero con la ciencia y lo falso con la opinión. Como especie humana, al menos dentro de la cultura de Occidente de Europa, hay una preocupación por estar parados en certezas. Las arenas movedizas de la incertidumbre nos agobian. Pretendemos estar y tener que ver con un mundo real, que lo que conocemos o estamos en la posibilidad de producir en relación al conocimiento esté en sintonía con lo verdadero. Consideramos que lo que llamamos conocimiento científico no es producto, de un accidente o del azar, sino de todo un proceso intencional. De esta manera, cuando hablamos de epistemología, algunos lo han entendido como el estudio de las condiciones de producción y de validación del conocimiento científico. Sin duda, a partir de este momento se empieza a complicar aún más el asunto, porque ¿qué hace que un conocimiento tenga el carácter de científico o no? ¿Quién o quiénes lo dicen y por qué? ¿Existe un único método para producir conocimiento científico? ¿Qué y cómo se identifica un conocimiento científico? En lo relacionado con el conocimiento científico, ¿cómo entran en juego los saberes que se dan en el mundo de la vida, es decir, de la vida cotidiana, en el mundo de la práctica, y los saberes que se dan en la teoría, en el mundo de la academia? Nuestro deseo de saber, y con ello nuestra condición sentipensante actuante, nos lleva a dudar, al menos desde lo planteado por Platón, por cerca del 400 a.C., y por lo observado incluso por René Descartes en el siglo XVII. Nos lleva a dudar de todo aquello que percibimos, por ejemplo, a través de nuestros sentidos. Así, el estagirita, Aristóteles, el clásico filósofo griego, nos haya dicho que nada hay en nuestro entendimiento que no haya pasado primero por ellos, insisto, por nuestros sentidos. Más aún, en este mismo orden de ideas, considero que cuando hablamos de la producción de conocimiento y de no solo de lo que tenga que ver con epistemología,
hemos de asumir una actitud crítica, de sospecha, de duda, de no pasar entero, en resumen, de pensar por nosotros mismos. Claro, siguiendo el argumento, se podría decir que la duda de lo que percibimos a partir de nuestros sentidos no tiene que ver con asuntos de epistemología, sino de nuestra posibilidad o no de conocer. Esto es, con asuntos de filosofía del conocimiento. Pero en este orden de ideas, al menos como un ejercicio de memoria, de recordis, de volver a pasar por el corazón algunas alegorías literarias filosóficas aprendidas bajo la cultura de Occidente de Europa, creo conveniente hacer referencia al mito de la caverna de Platón, expuesto en el libro de la República, de manera particular en el libro séptimo, y al camino de la duda de René Descartes en su primera meditación metafísica. Pero esto será un asunto que habrá que tratar en otra ocasión. Volvamos entonces a la necesidad de asumir una actitud crítica, no solo en lo relacionado con asuntos de epistemología, con asuntos inherentes a la producción de lo que se puede considerar como conocimiento científico, sino con todo lo relacionado con la vida. Pues sin esta actitud asumida y promovida por René Descartes o por Giordano Bruno en el siglo XVI o por Galileo Galilei, contemporáneo de Descartes, no hubiera habido quizá el desarrollo de la ciencia moderna y de la tecnología con la que tenemos que ver hoy día. De manera particular, de Giordano Bruno habrá que mencionar al menos su idea considerada una herejía por quienes en su momento decían ser los dueños del saber, cuando Giordano afirmaba la existencia de un universo infinito, con innumerables mundos habitados por seres inteligentes, y de Galileo Galilei, quien con la ayuda de su método conocido como hipotético-deductivo, logró ir contracorriente con lo enunciado por Aristóteles, a propósito de la manera como el estagirita entendía la caída de los cuerpos pesados respecto de los ligeros. Pero esto también será un asunto que habrá que tratar en otra ocasión, así como este título que seguro vendrá después: Resumen del desarrollo histórico de la epistemología, autores y corrientes contemporáneas bajo la mirada de la cultura de Occidente de Europa. Gracias, estudiantes, por su escucha. Muy buen viento y buena mar.